Por ejemplo, el Estado chileno ratificó el protocolo de Kioto, del 2002, con mira a enfrentar los efectos nocivos del calentamiento global sobre los ecosistemas y el bienestar de la población. Bien, este protocolo de Kioto no ha sido ratificado por todos los estados. Hay varios estados, sobre todo importantes, que no lo han ratificado. ¿Por qué? Porque por las razones que cada uno de estos estados que no ha ratificado este protocolo aduce, no han firmado, no han suscrito este tratado. Ellos entienden que lo limitan a sus estados y por ende no lo han ratificado. Hay muchas explicaciones. De repente hay teorías que debemos entender que son de buena fe incluso, algunas, que sostienen que este cambio climático derivado del calentamiento global son cuestiones naturales que ocurren en la Tierra cada ciertos periodos de tiempo y que debería pasar en un periodo de tiempo. Es decir, no lo achacan al ser humano, no lo achacan a diferentes basuras que el ser humano está remitiendo a la tierra, a los mares, etc. Con lo cual está degradando, ¿no es cierto?, los ecosistemas. Y sostienen que se trata simplemente de periodos en el tiempo, pero que como ocurren cada tiempos bastante largos, más o menos unos 20.000 años, entonces nosotros no nos habíamos alcanzado a dar cuenta todavía de que existían estos periodos. Más o menos lo asocian con la circunstancia de que a la Tierra la puede impactar un meteorito de cierto volumen importante que puede acabar con la vida sobre la Tierra, porque eso ha ocurrido, me parece que varias veces en la historia de nuestro planeta. Entonces las posiciones son encontradas, las explicaciones son muchas, el asunto es que no hay acuerdo. Y sobre todo si no hay acuerdo entre los países más importantes del mundo, dentro de los cuales evidentemente que Latinoamérica no se encuentra, es bien difícil poder regular algo, hacer algo. Sí, podemos hacerlo a nivel particular, cada uno de nosotros, los países, tratar de tener energía limpia, qué sé yo, todo, sí, es bueno hacerlo, pero desafortunadamente los países que más contaminan son los países más industrializados, es decir, los países más ricos, los países más poderosos en todo sentido. También hay otros instrumentos que vinculan a Chile con el respeto a los derechos humanos del medio ambiente. Por ejemplo, la ratificación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1994, la Convención sobre Diversidad Biológica de 1994 también, la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Claro, se entiende que el ser humano forma parte del medio ambiente y por eso cualquier protección del ser humano, en este caso del niño, es protección al medio ambiente. Por eso estamos hablando de protección de los derechos del niño. Entre paréntesis, el niño, para los efectos de esta convención de los derechos del niño, está considerado hasta los 18 años. Después el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, del año 1989. Vigente en nuestro país a partir de septiembre del 2009. ¿Sí? También nos vincula, ¿sí? Nos hace obligatoria, ¿no es cierto?, esta norma internacional sobre indígenas, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos de 1978. Incluso
a propósito de la firma de esta Convención Americana de Derechos Humanos de 1978, Chile ha enfrentado desafíos, ¿eh?, mediante el artículo 19, número 8 de la Constitución Política de la República, como es, por ejemplo, el respeto de ahora leyes nacionales. En virtud de ese artículo de la Constitución se tienen que respetar leyes nacionales, ¿eh?, que nosotros se las hemos mencionado en los contenidos. ¿Cuáles leyes nacionales? La Ley 19.300, sobre bases generales del medio ambiente de 1994, que tiene deficiencias, pero que también tiene algunos elementos de fiscalización que vamos a analizar más adelante. La Ley 20.417, que creó la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿no es cierto?, organismo que está encargado de la fiscalización, protección, supervisión y el sistema sancionatorio en algunas materias, ¿eh?, por la vía administrativa, como lo vamos a ver también. El Servicio de Evaluación Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente, que antes no existían. Y la Ley número 20.600 de 2012, que establece los tribunales ambientales. Ya tenemos, ¿no es cierto?, por ley se ordenó crear 3 tribunales ambientales. Bien. Quisiera decirles, estimados alumnos, que cuando se presenta la iniciativa para una ley, sea que esta iniciativa provenga del Ejecutivo, que es el que tiene mayor competencia para legislar en materia de ley, o provenga de algún parlamentario que tiene menos competencia para legislar en este aspecto, toda ley, además de aquello que está protegiendo, tiene que tener la forma de financiación de esa ley. Porque no se saca nada con crear una ley si después no se puede hacer aplicable, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas materias que de frentón en estos periodos de crisis que estamos viviendo por la pandemia y antes de la pandemia también, en que muchos organismos públicos no trabajan en la forma que deben trabajar. Más sencillo aún, hay muchos organismos públicos que no hacen la pega. Muchos organismos públicos que no hacen la pega, simplemente. Nosotros podemos ver en el caso, por ejemplo, de todo lo que es el aparato investigativo criminal. Todo lo que es el aparato investigativo criminal, es decir, la investigación de los delitos. Ustedes estudian otras materias que van por el lado de la ciencia, ¿no es cierto? Pero, bueno, el derecho también es una ciencia, pero que tiene que ver con normas creadas por el hombre. En el caso, ustedes estudian las ciencias exactas, por decir así, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los elementos que existen sobre la tierra, las aguas, el aire, los elementos. Pero en el caso de la ciencia del derecho, y en el caso, como les digo, de la investigación de los simples delitos, de los crímenes, solamente hace mucho tiempo que los únicos delitos que se investigan y se sancionan son aquellos que son sorprendidos infraganti, o como se dice desde el punto de vista del que los comete, fue sorprendido en delito flagrante. La noción de la flagrancia, bueno, está establecida en la ley, tiene varios numerales, el artículo que se refiere a ella, pero básicamente se refiere al que es sorprendido cometiendo un delito o que recién ha dejado de cometerlo. Hay otras 3 circunstancias más, ¿no es cierto?, de que si es sorprendido en otro lugar, pero con las huellas del delito, o si los indican otras personas como autor o cómplice o encubridor del delito, etc. Pero básicamente el que es sorprendido cometiéndolo o que acaba de cometerlo. Es decir, el que le roba una gargantilla a una señora que va caminando por el 21 de mayo y sale arrancando y lo pesca a la gente. O lo sorprenden en el momento o salen detrás de él. Pero delitos así como uno ve en la televisión, donde hay, por ejemplo, asesinos en serie, donde hay que investigar, ¿sí?, hay que estudiar
lo que se denomina la medicina legal criminalística. Hay que estudiar criminología, hay que estudiar criminología y criminalística, que son cuestiones que van por el mismo lado, pero no es lo mismo, porque hay principios ahí. Hay un principio que dice que desde el punto de vista de las ciencias no existe delito que no sea susceptible de ser aclarado. En otras palabras, no existe el crimen o el simple delito perfecto. En los casos nuestros de nuestros países sea todo lo contrario, sobre todo en los últimos años. ¿Qué se investiga? ¿Qué se investiga? Aquí mismo, en Arica, cada cierto tiempo, en el diario La Estrella se publicaba, ¿no es cierto?, no me acuerdo si son 15 o 20, por ahí, casos acá en Arica que no se han descubierto nunca. ¿Quién investiga? Fíjense que en los países serios, que son todos los países de siempre, ¿no es cierto?, algunos países de Europa y otros países de Norteamérica, ciertos países como se llama del Asia, como puede ser Rusia actualmente, o me imagino que en China, pero como ahí hay un sistema que como todo sistema cerrado en lo político no se sabe mucho, bueno, pero me imagino que investigarán los delitos. En esos países se llevan años haciendo la investigación. Actualmente, por ejemplo, porque hay delitos además que no prescriben. Por ejemplo, en Estados Unidos los delitos contra la vida, básicamente los homicidios de todo tipo, no prescriben. y otros tampoco. Los secuestros, por ejemplo, las violaciones, etc. Entonces se mantienen las investigaciones, a veces se cierran un tiempo, pero cuando hay una hebra que tiene que ver con el punto, se retoma. Acá no, pues acá, si es posible archivarlo, apenas se hizo la denuncia, no se ratificó la denuncia, inmediatamente se archiva. Y si no se archiva, ligerito después. Así, desafortunadamente es así. Desafortunadamente es así. Ustedes escuchan, por ejemplo, los informes anuales de las fiscalías, ¿no es cierto?, de todas las fiscalías que hay en Chile, y le dicen, tuvimos un ingreso de tantos delitos y simples delitos. Y cuando dicen cuántos se resolvieron con sentencia condenatoria porque se encontró o los culpables, unos hurtos, unos robos, unos tráficos que descubrieron a los que andaban, ¿no es cierto?, con la mercadería metida dentro del auto, y chao. Es decir, tenemos un problema tremendo en materia investigativa, Fíjense ustedes que, por ejemplo, en Estados Unidos todavía se sigue investigando las conexiones que tiene el magnicidio, ¿no es cierto?, cuando se trata de darle muerte al jefe del Estado se habla de magnicidio, ¿no es cierto?, llámese presidente de la República, rey, lo que sea, o reino, lo que sea, que ocurrió el año 63. Estamos en el 2020, es decir, 57, 58 años. Y por ahí se descubrió, y todavía no se ha informado porque se está completando la investigación, por ahí se descubrió una beta, según lo que dice la investigación. Estos son programas que están en la televisión, porque esa es una de las suertes de Occidente, de vivir en Occidente, que más o menos aquí en Occidente siempre se han sabido las cosas. A veces se han sabido en el momento. Cuando el hombre llegó a la luna se supo en el momento. Aunque algunos lo negaron por cuestiones ideológicas, de fanatismo, qué sé yo. Porque todavía está plantada la bandera ahí, desde el año 69, en la luna, para los que lo negaron al principio, de que efectivamente el viaje haya existido. Más o menos se saben las cosas. Y hay una beta, por decir así, de la investigación esta para averiguar los lazos que tenía Lee Harvey Oswald, el que le disparó con el rifle al presidente y lo mató. Si tenía o no tenía conexiones, porque son muchas
las teorías que existen, en unos que participó la mafia italiana, en otros que participaron los rusos y en otros que participó Fidel Castro. Y esta teoría, ¿no es cierto? Esta teoría por lo menos dice que hasta el momento están teniendo muchos datos, incluso testigos oculares que en este momento tienen más o menos la edad mía, ¿no es cierto? Y que están declarando respecto de antecedentes para establecer que en el gobierno de Castro se tuvo conocimiento de la muerte con anterioridad. O sea, se participó, según lo que dice esta teoría, del presidente Kennedy. ¿Te das cuenta? Entonces, a lo que voy es que hay países que siguen las investigaciones. Acá, por ejemplo, en Arica, una persona que los parientes dicen que era no sé si padecía, como se llama, de algún tipo de alcoholismo crónico, si era indigente, no sé, pero era una persona que fue recibida aquí en la cárcel de Hacha, ni siquiera en la cárcel antigua que figuraba ahí en Baqueana, en la cárcel de Hacha. Fue recibido en la cárcel de Hacha y de repente se desapareció. Nadie sabe si se desapareció en la cárcel de Hacha o si se desapareció afuera de la cárcel de Hacha. Pero el asunto es que fue ingresado a la cárcel de Hacha y nunca fue egresado. Y está desaparecido, años ya. Están los reportajes en la Estrella de Arica. Caso de una niña que mataron ahí donde está, en los matorrales que hay ahí, ¿cómo se llama? Cerca de justamente del campus Velázquez de la UTA, ahí por donde está el río Yuta, que bueno, cada vez está más urbanizado, pero antes había más matorrales, cosas ahí. Ahí desapareció una niña, la mataron ahí. O sea, no desapareció, la mataron. Y nunca se supo quién fue. Arica somos. ¿Cuántos somos en Arica? Es diferente ubicar a una persona, ¿no es cierto?, en Arica que ubicarla en Santiago. O ubicarla en México, en Ciudad de México, que tiene, no sé, como 20 o 20 y tantos millones de habitantes. Y así. Les cuento esto para que vean que las normas creadas por el hombre son consecuencia, ¿no es cierto?, del devenir de las sociedades y que deben ser siempre mejoradas, pero no solamente la norma, sino que la actuación del hombre, la actuación del hombre. Todo esto en relación con la fiscalización de las normas, tanto nacionales como internacionales. En este caso, respecto del medio ambiente, en su relación con los derechos humanos. También se dice que a pesar de los avances en materia ambiental subsisten algunos desafíos en Chile que deberá enfrentar, como por ejemplo la necesidad de fortalecer aún más la institucionalidad ambiental y dotarla de mayores recursos, nuestro eterno problema, porque es una aplicación de la teoría económica. A nosotros los abogados nos enseñan teoría económica y economía los 2 primeros años de la carrera. Y en teoría económica hay varios principios fundamentales. Y uno de esos es que siempre las necesidades son mayores que los recursos. Más necesidades, menos recursos. Y ahí está la habilidad del gobernante, de los gobernantes de turno, que ahora tienen tremendos equipos que antes los gobiernos no tenían. ¿Cuántos ministerios hay? Con ministros, subsecretarios, después los seremi, los asesores, etc. Entonces, ¿cómo se llama? Son los que tienen que ver dónde se ponen los recursos, qué es lo más importante, qué es lo más urgente. Bueno, esa es la pega de los políticos, ¿no es cierto?, que en nuestro país, por lo demás, ganan bastante bien. Porque eso, muchas de las cosas que estoy diciendo acá aparecen todas en los diarios, o en los diarios que ahora se publican en internet, no se venden prácticamente. Mayor capacidad de fiscalización a los progresos normativos,
cuestiones que tiene que hacer Chile, ¿eh? Fiscalizar mejor los progresos de la norma en materia medioambiental. Integrar plenamente los aspectos ambientales en las políticas económicas, sectoriales. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer organismos que son servidores del Estado, como nosotros, como la universidad? ¿Qué es lo que puede hacer la universidad, ¿no es cierto?, como un instrumento para mejorar el medio ambiente? ¿Qué estudios puede hacer de diferente tipo? ¿Eh? Mejorar los suelos, el aire, crear nuevos cultivos, etc. En algunos de los cuales hay intentos, hay trabajo serio, etc. Es decir, utilizar los recursos del Estado para avanzar plenamente en el desarrollo sostenible y aprovechar más las oportunidades que generan los incentivos económicos para mejorar la gestión ambiental. Claro, evidentemente que nosotros hemos avanzado. Si nosotros, en la época en que a mí me tocó estudiar, eran los años 60, yo ingresé a la universidad, a la escuela de Derecho, cuando habían 4 escuelas de Derecho en Chile nomás. Y la única forma de ingresar era por las notas. Ahí no, ni aunque tuviera mucha plata, si no tenía las notas no entraba nomás. Y entonces costaba, ¿cómo se llama?, estudiar. Para mejorar la gestión ambiental. Y hemos mejorado. Lo que quise decir recién era que éramos un país bastante pobre. Nosotros, chilenos, no teníamos prácticamente pito que tocar en Latinoamérica. Y de repente, por las razones que sean, que unos dicen que son unas, otros las discuten, como somos nosotros acá, ¿no es cierto?, que discutimos todo. Somos muy buenos para discutir, pero muy malos para trabajar, digamos la firme. Entonces, el país ha avanzado mucho. Antes la gente no tenía las cosas que tiene ahora. Antes, ¿cómo se llama? No sé, si se echaba a perder el jeans, como lo llaman ahora, si el jeans se rompía, se cosía con hilo y con aguja. La gente más pobre le ponía hasta un parche para seguir usando. Ahora no, todo es desechable. Se rompe una cosa, sale más barato comprarse otro que mandarlo a arreglar. De repente hay niños que andan con celulares 20 veces mejor que el que tengo yo. Y muchas veces la gente que compra cosas muy caras, juguetes, qué sé yo, celulares para los niños, qué sé yo, no tiene un patrimonio como para comprar esas cosas. Pero si alguien le dice algo, le dice, ¿qué te metes tú? ¿No es cierto? Cuando se trata de ser ubicado. Yo, por ejemplo, no me voy a comprar un auto de alta gama. A lo mejor me encantaría tener un auto de alta gama, pero hay que tener un orden de prioridades. Hay que ser ubicado en la vida. Y para poder cumplir con la norma. En el 2015 el gobierno de la época reconoció que la degradación ambiental y específicamente del sistema climático afecta con mayor intensidad a los sectores más vulnerables de la población y es por ello un factor de profundización de las desigualdades sociales. Lo que les estoy comentando. El derecho es vivo, no es estático. En consecuencia es importante adoptar perspectivas que permitan contrarrestar dichos efectos, incluyendo la protección y promoción de todos los derechos humanos potencialmente afectados por este fenómeno. Después se habla de que la tercera encuesta nacional de derechos humanos del 2015, en esa encuesta el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación ocupa el segundo lugar entre los derechos percibidos como más vulnerados. El primer derecho más vulnerado es el derecho a la salud, derecho humano, el derecho a la salud. El segundo más vulnerado es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Claro.
la Constitución también asegura el derecho a la salud, pero asegurarlo significa que efectivamente se tenga ese derecho, se goce de ese derecho. Ese es el problema con las constituciones, que las constituciones, como todo escrito, ¿no es cierto?, aunque hayan diferentes alegatos de diferentes personas, es muy fácil de redactar. Hay técnicos en redacción de normas jurídicas. El asunto de las constituciones, que básicamente las constituciones, ¿no es cierto?, establecen y organizan los tres poderes del Estado, otro organismo que puede ser importante, establecen nuestros derechos como personas individuales, armonizan el Estado con el individuo, y son declaraciones de principio. Pero no deberían ser solo declaraciones de principio. Es decir, todo lo que la Constitución, ¿no es cierto?, establece, debería ser posible de que la gente lo viviera, lo hiciera carne. No saca nada usted con asegurarle un derecho a las personas si después, ¿no es cierto?, en la Constitución, en el papelito, si después no puede esa persona ejercer ese derecho. Ahora mismo que estamos, ¿cómo se llama?, con esta pandemia, ¿no es cierto? Hay gente aquí en la salud que sigue ganando plata, Sí, las operaciones no valen valen mucho menos que lo que costaban antes de la pandemia. Lo que pasa es que de repente se están postergando nomás los pagos, pero hay gente que sigue ganando mucha plata en materia de la salud. Yo no estoy hablando de que la gente de la salud no esté arriesgando, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de el derecho a la salud. Y ¿cómo se llama? Que los derechos que están asegurados en la Constitución se cumplan. Ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de este gobierno, todos los gobiernos incurren en los mismos errores. Este gobierno dice una cosa, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación masivos, y después la gente se encuentra con que no puede hacer lo que le dijeron. La gente no, es que tiene que hacerse el examen del COVID. Pero no solamente esa cuestioncita, esa pistolita que le mira en la cabeza a uno para ver si uno tiene fiebre, no. El examen para saber si uno está infectado con el COVID, hay que hacerse, ¿no es cierto?, hay que meterle ¿cómo se llama?, unos palitos con algodón que se va hasta bien adentro de la nariz para sacarle de la mucosa, ¿cómo se llama?, donde pueden estar los virus a ciencia cierta, si es que lo tiene. Entonces, para poder hacerlo, usted va y hay unas colas kilométricas donde lo hacen, gratis. Y en esa cola, ¿cómo se va a respetar el distanciamiento social? Que es el que más se habla, que es una de las cosas que más hay que cuidarse. Entonces ya ahí tiene problemas, sobre todo los viejos, que están todos con riesgo de muerte. Porque, ¿no es cierto?, una persona que tiene más de 70 años, alguna yayita tiene en su organismo, o le falla un poco el hígado, o le falla el páncreas, o el vaso, o los riñones, o el corazón, algo. Y se agarra el COVID, que lo primero que ataca es los pulmones, que también le están fallando ya hasta a una persona de 70, o para qué decir de más, ¿no es cierto? Se va a morir del COVID. Entonces, ¿cómo le respetan el distanciamiento social? Y eso no corre solamente para el que se lo quiere hacer gratis. El que se lo quiere hacer por su cuenta y paga, tiene primero que pagar una consulta a un médico. Porque el médico lo tiene que autorizar para que se haga el examen. Y después tiene que hacerse el examen. Y el examen no es como se dice tampoco, que se lo entregan en 24 horas. Lo más rápido son 3 días. Bueno, lo que quiero decir es de que las constituciones a uno le pueden asegurar muchas cosas. El problema es que el derecho que me aseguran en la Constitución yo lo pueda hacer carne, por decirlo de alguna manera. Esa es la idea, que yo lo pueda disfrutar de ese derecho. En el caso del derecho a la salud, que es un derecho humano también, porque el que no tiene salud, ¿no es cierto?, va a terminar muerto. Así que está íntimamente relacionado, como dijimos delante, la salud con la vida de las personas. Y en relación con esta encuesta, el segundo lugar entre los derechos humanos percibidos como más vulnerados está
El medio ambiente. ¿Cuántas veces nos dicen, y hay algunos intentos a nivel particular, pero que en el fondo no significan nada? Que no está mal que se hagan, lo repito, pero no significan nada. Por ejemplo, la cuestión del reciclaje. A usted le dicen, no, no ponga las botellas junto con el resto de las cosas, ya, las coloca. Y cuando pasa el camión de la basura, lo tiran todos juntos dentro del mismo lugar que hay en el único lugar que tiene el camión de la basura. Y en el vertedero está todo junto. Entonces, no se puede. Hay algunos lugares donde hay algunas personas bien intencionadas, ¿ah? Pero que a veces tienen la idea, pero después no tienen los medios para poder hacerlo. ¿Ah? En la misma universidad, por ejemplo, en el campus, ahí, en el campus de 18 de septiembre, por el lado de la calle Cardenal Caro, en una esquina se colocó una especie de cajón así, pero de alambre, así bien hechito, una cuestión grande, bueno, para que se dejaran los plásticos. Claro, la gente va a dejar los plásticos, ¿no es cierto?, para el reciclaje, y se copa el coso y después se empiezan a caer al suelo, la gente lo empieza a dejar al lado, ¿ves? Y no se pasan nunca a retirar los plásticos, y ahí empiezan a quedar todos los plásticos botados. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces se habla que la ley o que la constitución, si el problema es que es el ser humano el que tiene que hacer aplicables las normas. Las normas no se aplican solas. Tomemos lo que queramos, por ejemplo, en materia de tránsito. ¿Qué es lo que se hace en materia de tránsito? Prácticamente nada. Lo más que se hace, ¿no es cierto?, esos controles, ¿ah?, que sirven para las estadísticas nomás. Se paran, ¿no es cierto?, los carabineros en el mismo lugar toda la vida, a la misma hora, ¿no es cierto?, etcétera, y ahí controlan en su carnet, que si yo tiene el carnet de conducir, y de repente a uno le encuentra que está trazado en el carnet, y le pasan un parte. Pero díganme ustedes, ¿han visto ustedes alguna vez que detengan a alguien que va en movimiento, que lo detenga un carabinero, porque va whatsappeando? O otro que no va a WhatsApp, porque ya whatsappear manejando el con. ¿Ah? Otros que van hablando nomás con el teléfono. No, eso es más difícil. Hay que seguir, ¿no es cierto? Hay que detectar al conductor que va haciendo eso, hay que seguirlo, hay que pararlo, etc. Entonces es muy complicado. Que sigan. En los países serios, ¿no es cierto?, eso no pasa. En los países serios no pasa. De todo tipo. En un país serio, por ejemplo, le avisan por radio al policía que ahí se está cometiendo un delito en tal parte, y el que está más cerca se da la vuelta, se da fuerte a todo chancho, y si va más despacio se da la vuelta más despacio y va al lugar. Acá no pasa eso. Deja nomás, y ya vamos a entregar el turno, entonces vamos. Hay que llamar, empezar a llamar, y después para que lleguen a qué, a hacer el parte. Ya saltaron a la gente, qué sé yo. Vean las noticias. Yo lo único que estoy hablando es de las noticias. Vean, ¿cuándo llega la policía? Siempre después que ocurre el hecho. Sí, a veces toca la coincidencia que llegan en el momento. Pero eso, ¿cuántas veces? El 1% será, y eso, de las veces. Entonces hay que hacer aplicables las normas. De eso es lo que le estoy hablando, jóvenes, que los tratados internacionales o las normas nacionales tienen que hacerse aplicables, y en esta materia también, porque es una cuestión muy importante. Ya ni siquiera para las generaciones futuras, y ya ustedes mismos están viviendo este cambio climático y esta degradación de nuestro planeta. Oiga, si las filmaciones y todo, hay lugares en ciertos lagos o en ríos o en los mares que está lleno, ya no solamente abajo del agua, sino que está lleno arriba del agua de plástico y mugre. Plástico en todas sus formas. Ya hace tiempo ya que se está diciendo por los científicos que hay ciertos tipos de peces que están comiendo plástico hace tiempo y se están muriendo. Así que ya no es el futuro. Mire, las futuras generaciones van a tener estos problemas. No, ustedes lo están teniendo, más que uno que ya se está despidiendo ya. Para en la tierra que yo me bajo, digamos.
Entonces, de eso es lo que yo quiero llamarle la atención, por si ustedes el día de mañana tienen un puesto de alta jerarquía y pueden hacer algo. En el caso de la norma, hacerla respetar la norma. Es de eso es lo que se trata. Después, ahí mismo en los contenidos, se habla del derecho a un medio ambiente sano ante el sistema de protección americano de derechos humanos. En su gran mayoría esto dice en relación con derechos de comunidades indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que no basta con simplemente tener legislación interna, ni tampoco basta que las disposiciones internas estén en conformidad con lo que al Estado le exigen sus obligaciones internacionales, si mediante estas disposiciones o a pesar de estas disposiciones se violan los derechos o libertades protegidos. Aquí ustedes se pueden dar cuenta, aquí en materia de medio ambiente interesan los derechos humanos, sí, pero parece que interesan mucho más otros derechos humanos, y se fiscalizan más otros derechos humanos que el medio ambiente, otros derechos humanos que tienen que ver con otro tipo de cuestiones, generalmente de tipo ideológico o político. Y el medio ambiente, sí, claro. Sí, todos estamos de acuerdo, pero realmente, ¿no es cierto?, cumplir con eso cuesta. El deber del Estado de dar seguimiento a su normativa interna es corolario directo de la obligación de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos. Todo lo que yo les estoy diciendo con ejemplos prácticos, las cosas que vivimos nosotros, etc. Todo esto es aquello a lo que nos obliga la legislación internacional, porque la Constitución nuestra dice que el límite de nuestra soberanía es el respeto a los derechos humanos. Entonces nosotros tenemos que garantizarlo en este sentido que estamos estudiando. El derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es un derecho tan importante como los otros, porque una de las primeras cuestiones que dijimos era que en esta materia era que los derechos humanos eran todos iguales, no había unos mayores que otros, porque al final todos se refieren a una sola cosa, a la preservación del mundo y por ende del ser humano que vive en este mundo. Porque si este mundo se daña, este ser humano se acaba. Bien simple. También hay jurisprudencia medioambiental internacional. Las decisiones emitidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos respecto de un caso concreto son vinculantes para las partes de este, debiendo el Estado cumplir con las resoluciones determinadas en la decisión. Dice que son vinculantes las decisiones de la Corte sobre derechos humanos. Las sentencias forman parte del cuerpo jurisprudencial del sistema interamericano y los conceptos e interpretaciones ahí desarrollados se pueden aplicar posteriormente a otros casos en estudio. Es decir, las sentencias también son una normativa vinculante para los estados que forman parte, ¿no es cierto?, de estos organismos, básicamente de las Naciones Unidas y de la OEA, incluso, como se dice acá a continuación. La Corte puede emitir opiniones consultivas, aquí estamos hablando de opiniones consultivas, cuando los estados o organismos de la OEA soliciten la interpretación del marco jurídico interamericano. Las opiniones consultivas también son vinculantes tanto para el Estado que la solicita como para los demás Estados miembros y los organismos de la Organización de Estados Americanos. La Comisión contribuye eficazmente en la constante evolución e interpretación de los derechos humanos protegidos en los instrumentos jurídicos que sustentan el sistema interamericano. Sus resoluciones y criterios para el estudio de los casos emitidos por esta constituyen guías de interpretación jurisprudencial que también pueden ser utilizados en el litigio de los casos. Y los informes y recomendaciones que esta prepara se aplican a los casos o países bajo análisis, pero también constituyen importantes elementos para el desarrollo de la jurisprudencia. Porque claro, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han resuelto casos específicos sobre violaciones al medio ambiente. Sin embargo, sí ha habido planteamientos alternativos donde pueden ubicarse situaciones que involucran, aunque sea tangencialmente, violaciones al derecho a vivir en un medio ambiente sano. Bueno, después en los contenidos que les remitimos hay una sección que guarda relación con jurisprudencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se menciona algún caso ahí. Bien, jóvenes, lo que les he tratado de señalar es de que la Constitución, la ley y las normas inferiores a la ley, sobre las cuales hablé en la primera clase, deben fiscalizarse y cumplirse. Lo que les he dicho es que no se saca nada con tener un derecho garantizado en la Constitución si después la ley no hace aplicable ese derecho y los propios organismos del Estado encargados de fiscalizar el cumplimiento de esas resoluciones no se hace. El cumplimiento de esas normas, perdón, no se hace. Eso es lo que le he querido decir de manera bastante simplona, si ustedes quieren, citando casos de Arica, etc. Es decir, el derecho, todas las normas de derecho tienen que fiscalizarse para que el ser humano las cumpla, porque el ser humano tiene la tendencia a infringir. Lo que pasa es que entre los seres humanos hay gente que al menos no infringe las normas más importantes. Hay otros que ya les da lo mismo todo. Así, alguien que le pega, no sé, unas puñaladas a una anciana y la mata, es un tipo que si realiza esa conducta no va a estar preocupado de hacer su declaración de impuesto a la renta. No sé si me explico. Es decir, hay gente que no tiene dentro de su cerebro, el cumplimiento de la norma. Por el contrario, hay algunos que tienen dentro de su cerebro la transgresión a la norma. Cuando ustedes escuchen la palabra delincuente habitual, significa que se está hablando de una persona que ha hecho del delito su forma de vida. Es una persona que vive para cometer delitos porque vive del delito. Ustedes han visto en estos casos, ¿cómo se llama?, en que han ocurrido estas crisis, la crisis que teníamos antes de la pandemia incluso. Ustedes vieron que mire, ¿sabéis qué? Si le robáis a los más ricos no importa, porque el más rico tiene y siempre va a tener. Entonces ya está autorizado todo el mundo para robarle a los más ricos. Digamos que eso fuera aceptable por una parte de la población. Porque el problema es averiguar que los más ricos, muchos han sido gente de esfuerzo, porque empezaron de abajo. Hay algunos que no nacieron siendo más ricos. Hay algunos que a lo mejor fueron pobres. Y cuando se habla de más rico, de repente más rico de dónde para dónde. De repente un profesional tiene un buen sueldo, a lo mejor le costó re harto estudiar, se le murieron los padres, etcétera, le costó re harto y después tiene un buen sueldo y ya es más rico porque tiene una casa buena, etcétera. Entonces es complicado. Pero partiendo de esa base, después vinieron, ¿no es cierto?, y quemaron los lugares donde robaron. ¿Perjudicados quiénes son? ¿Quiénes son los perjudicados del incendio del Jumbo? Más allá de que ya le quemaron a ese que tiene plata, más allá de eso. Pero ¿quiénes son perjudicados? ¿Quiénes son perjudicados cuando hicieron pedazo el SAPU o la clínica tanto, etcétera? ¿Quiénes son perjudicados? Sí, con ese razonamiento, el más rico, ¿no es cierto?, puede contratarse hasta un helicóptero, una avioneta para que lo lleven en forma particular a una clínica, que además tiene un recontra buen sistema de ISAPRE y aunque sea sin ISAPRE lo van a atender. Pero ¿quién es el que resulta perjudicado cuando destrozan todos esos bienes públicos de urgencia? ¿Quiénes son los perjudicados? Esa señora, por ejemplo, que vivía cerca del Jumbo, de otro, yo no voy a eso, sino que a cualquier cosa. Ahora tiene que ir a otro más lejos de su casa. Y como ahora todo el mundo o está desempleado o tiene menos ingresos, tiene que agregarle una suma, además de la molestia y del esfuerzo,
para ir a comprar las cosas que antes compraba cerca de su casa, a lo mejor que se podía hasta ir caminando. ¿Se da cuenta? Entonces en esto tiene que haber cumplimiento de la norma, de cualquier norma, hay que cumplirla. No puede ser que si yo soy un conductor y voy en mi auto, entonces es tarde, voy al aeropuerto, por ejemplo, y voy tarde porque el avión sale tarde, estos aviones que salían, no sé si están saliendo todavía a las 3 de la mañana, una cosa así. Entonces voy al aeropuerto y voy por la avenida que va para el aeropuerto donde hay semáforo, entonces miro para los lados y como es retarde ya, son las 2 de la mañana, entonces, pum, el semáforo está en rojo, pum, y yo sigo nomás. No, el ser humano tiene libre albedrío, sabe o debe saber lo que hace, sabe o debe saber si cumple o no cumple con una norma, en este caso con una norma del tránsito. Es decir, hay que cumplir las normas. Bien, en la clase que viene ya vamos a empezar a hablar de la legislación nacional y vamos a hablar de las diferentes posibilidades que hay para sancionar y vamos a hablar de conceptos fundamentales que nos da la ley sobre bases del medio ambiente. Vamos a hablar del concepto de medio ambiente que da la legislación y vamos a hablar de un proyecto de concepto de medio ambiente o de delito medioambiental, mejor dicho, que ha otorgado la Fiscalía Nacional. Vamos a ver materias nacionales ahora para ir completando nuestro ramo. Cuídense, jóvenes, y que estén bien.